Buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí para presentar el primer webinar internacional de importancia de las habilidades socioemocionales y su evaluación en el mundo educativo. A nombre de mis colegas de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, de la Decanatura de Educación Continua del Tecnológico de Monterrey y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, les damos la más cordial bienvenida. Es para mí un honor estar aquí esta tarde para poder introducir a varios colegas y ponentes que expondremos un tema de interés para todos, especialmente porque este evento internacional nos dará lógicas y pautas para continuar en esta llamada nueva normalidad, y donde la educación, las técnicas y las palabras y los diálogos serán siempre fundamentales. Me permito presentar en primer término a mi colega, el maestro Jorge Blando Martínez, quien es vicerrector de Educación Continua del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Jorge, te escuchamos. Muchas gracias, Roberto. Saludo a todas y a todos. Encantados de recibirlos en este webinar. Déjenme decirles que cuando me platicaron el tema que se va a tratar, reflexioné un poquito sobre algunos de los estudios que hemos estado observando recientemente. Uno del Foro Económico Mundial que menciona que el 54% de los colaboradores vamos a requerir lo que le llamamos reskilling y upskilling en los próximos 3 años para poder mantenernos relevantes en nuestro entorno. Y luego, contrastado con un estudio de Deloitte de 2019, donde las personas le dedicamos solo el 1% de nuestro tiempo al aprendizaje y al desarrollo, pareciera que esa tarea va a ser difícil que se alcance. Si a eso le agregamos el impacto del COVID-19, tanto en la salud física como en la salud mental, pues podemos ver que todas las personas están sujetas a un gran estrés, un estrés, diría yo, extremo. Primero, por el temor a ser infectado. Segundo, por infectar a seres queridos. Eso genera ansiedad. Porque el empleo también en muchas organizaciones es inestable, o bien porque hay un sobretrabajo, porque se disminuyó el contacto social en todo este año y medio, porque se aceleraron también la necesidad de desarrollar competencias digitales. Pienso en nuestros profesores, todo este trabajo tan tremendo que tuvieron que realizar en este poco tiempo, en este corto tiempo, y además los profesores tienen que ser apoyo a los estudiantes. Todo esto, pues evidentemente, un estrés prolongado genera problemas de salud como obesidad, hipertensión, fatiga, eh, eh, problemas de sueño, etcétera, y eso definitivamente afecta al desempeño de las organizaciones y de las instituciones educativas. Por eso me parece importantísimo que se traiga este tema al día de hoy, ya que los líderes y los profesores en general necesitamos desarrollar habilidades socioemocionales para poder primero ser capaces de liderar nuestra propia vida, pero también ayudar y liderar a otros, a nuestros jóvenes estudiantes, pero también a otros colaboradores. Así que los felicito por estar aquí. Yo creo que ya es un gran primer paso venir a escuchar 2 importantes ponencias que seguramente les darán muy buenas ideas de hacia dónde tenemos que apuntar en los siguientes meses y años. Enhorabuena, disfruten muchísimo este webinar y gracias también a nuestra hermana universidad que también nos está apoyando y que estamos haciendo esto en conjunto para bien de nuestras instituciones. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Ahora damos la palabra a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la doctora Marianne Krause. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la organización y por esta presentación. Quiero saludar en primer lugar al vicerrector Jorge Blando Martínez, quien acaba de hablar y cuyas palabras comparto sentidamente, y quisiera saludar también en forma muy especial a las 2 expositoras, doctora Nagali Rodríguez y la maestra Lorena Meques, que nos van a mostrar sus experiencia, su trabajo en unos minutos más. Pero antes de comenzar quisiera decir que este es un hito en el trabajo colaborativo entre nuestras universidades. Empezamos este trabajo, hemos tenido varias conversaciones, tenemos una planificación extensa de distintas actividades conjuntas y este es el primer hito. Y como ya lo decía el vicerrector, el tema es muy importante y nos convoca, las habilidades socioemocionales y su evaluación también.
Evidentemente, como él ya decía, la pandemia nos ha afectado en nuestras habilidades socioemocionales, o es más, nos ha enseñado también a intentar conectarnos con los demás emocionalmente con bastantes menos claves, pero ha impactado fuertemente en la enseñanza escolar. Pero eso es hoy. Nosotros vamos a tener, espero, un mundo post pandemia que ya estamos empezando a tener, pero al menos en la sociedad chilena, no sé si en otras sociedades de América Latina, el tema de las habilidades socioemocionales es un tema de arrastre y de importancia social que viene desde hace mucho tiempo, mucho antes de la pandemia. Y cuando digo que es un tema de arrastre es porque de alguna manera se han valorado más las habilidades cognitivas en el aprendizaje, se ha valorado más competencia de otro orden y siempre las habilidades socioemocionales han quedado como el hermano pobre. Pero hoy en día nosotros tenemos, por lo menos en algunas sociedades latinoamericanas, tenemos problemas de vínculos importantes entre las personas. Al menos en Chile hemos sido testigos de un individualismo creciente durante las últimas casi generaciones, diría yo, al menos décadas, y parte de este problema de los vínculos tiene que ver con nuestras pocas capacidades socioemocionales. Entonces, ¿qué mejor que partir en la escuela, ¿no es cierto? Partir con los futuros ciudadanos que están en formación. Pero no solamente es importante entonces poner el acento en estas habilidades que han sido algo no visto previamente, sino que también es muy importante su evaluación. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, porque toda intervención o toda enseñanza necesita ser evaluada para poder ser corregida también, por ejemplo. Entonces, bueno, yo tengo mucho deseo de escuchar ahora a nuestras expositoras. Agradezco a toda la audiencia que está aquí presente, agradezco también a los organizadores y bueno, que tengamos un muy buen webinar. Gracias. Muchas gracias, decana Marianne Krause y al vicerrector Jorge Blando. Damos paso ahora a la parte de las presentaciones. Voy a dar una lectura a un brevísimo currículum que me nos envió Nayeli Rodríguez. Entonces, nuestra primera expositora en el webinar es licenciada en Psicología Organizacional, maestra en Educación y doctora en Innovación Educativa por el Tecnológico de Monterrey. Con formación en el área de inteligencia emocional en la Yale Center for Emotional Intelligence, cuenta además Nayeli con una certificación como psicóloga positiva, mindfulness y 4MAT. Actualmente, Nayeli Rodríguez es coach del programa escolar Buller de Desarrollo para la Inteligencia Emocional en el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale. Además, es profesora en el Tecnológico Monterrey y en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nayeli ha participado como tallerista e instructora en diversas instituciones educativas como el Instituto Latinoamericano de la Educación Educativa, el ILSE, la Secretaría de Educación Pública, SEP, y la Universidad del Biobío en Chile. Nayeli ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales como el de Felicidad 360, Foro Internacional de la Felicidad, el 34 Congreso de Investigación y Desarrollo Tecnológico, el 7º Congreso Internacional de Innovación Educativa y en el National Rural Implementation Conference de la Universidad de Yale, así como conferenciante en la Universidad de los Hemisferios en Quito, Ecuador. Nayeli tiene publicaciones diversas en revistas académicas como Razón y Palabra y journals internacionales como la Revista Española de Orientación Psicopedagógica. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Escuchamos, Nayeli. Muchas gracias a todos. Este esfuerzo por estas dos universidades tan importantes, por hablar de este tema, por voltear los ojos. Ya decían nuestros decanos que es muy importante voltear a ver este tema y no dejarlo por ahí como algo que todos sentimos, pero que no volteamos a ver. Es por eso que el día de hoy pues quiero compartirles un poco, en primer lugar, de qué son estas habilidades socioemocionales, cómo las entendemos. Y la primera parte, pues quisiera iniciar con una cita un poco fuerte, tal vez, ¿no? Que llama nuestra atención el hecho de que, pues, no podemos ya más privar a nuestra juventud, a nuestros niños, de incluir dentro de la educación
este elemento de la educación socioemocional. No los podemos privar para que no se desarrollen de la forma en como deberían de desarrollarse, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Pues un poco de historia de dónde proviene todo esto es pues de qué pasaría de esta pregunta tan sensible, tan importante, tan sencilla, pero a la vez tan importante, que qué pasaría si la educación apoyara plenamente el desarrollo socioemocional y académico de todos los niños, ¿no? El colaborativo para el aprendizaje socioemocional, o CASEL, que es más conocido en el mundo, pues en 1994, ¿no? Se hace esta pregunta y alrededor de esta pregunta pues se genera un movimiento educativo iniciando en Estados Unidos, pero abarcando a todo el mundo, ¿no? El día de hoy pues tiene un impacto mundial. No quiere decir que antes de esta fecha no hubiera iniciativas, pero digamos que a partir de este momento se conforma de manera más formal y de manera más sistemática, digamos, más ordenada, donde reunirnos, cómo ponernos de acuerdo para hablar sobre este tema y posteriormente, pues, cómo medirlo, ¿no? Cómo saber que están habiendo avances. Y entonces, pues, CASEL definiría estas competencias como estas habilidades, como el proceso a través del cual los niños y adultos, no solo los niños, sino todos, comprendemos y manejamos las emociones, en primer lugar. Establecemos y alcanzamos metas. Sentimos empatía por los demás, es decir, ¿no? Establecemos y mantenemos relaciones positivas y además se toman decisiones, ¿no? Son componentes muy importantes que dan forma a qué estamos entendiendo por aprendizaje socioemocional. Y que este aprendizaje, si bien metodológicamente en el contexto educativo inicia en el aula, ¿no? Al introducir un clima en el aula en donde pues de entrada se hable del aprendizaje socioemocional, se hable de emociones, se hable de relaciones, se hable de toma de decisiones, se hable de tolerancia, de la importancia y el cuidado de todos, y que a su vez en este continuo pase por la escuela, por la cultura escolar, por las prácticas que suceden día a día en la escuela, ¿no? La fuerza del aprendizaje socioemocional no solo está en un texto, ¿no? Está en la vivencia del día a día a través de la cultura que se vive en la escuela. Y esto, además, va permeando hacia la familia, ¿no? Hacia la familia, los cuidadores, en esta asociación auténtica del vínculo de lo que sucede en la escuela y lo que sucede en casa, como parte de este contexto intencional para desarrollar las habilidades socioemocionales. Hasta que, bueno, pues las comunidades busquen alinear y que el aprendizaje se lleve más allá, ¿no? No solo pues en casa, no solo en la escuela, en el contexto educativo, sino que se lleve más allá. Y en particular, pues, ¿cómo se hace o de qué en particular estamos hablando? Pues estamos hablando de la autoconciencia, del autocontrol, ¿no? Dos habilidades importantes que están relacionadas con el manejo de mis emociones, la habilidad para relacionarse y la conciencia social, dos habilidades que están relacionadas con la forma en la cómo conecto con los demás, cómo genero comunidad, cómo me relaciono. Y digamos que el punto que podría unirla sería esta toma de decisiones responsables, ¿no? ¿Qué hago tanto para cuidarme a mí como para cuidar a mi entorno, cuidar mis relaciones, cuidar a mis compañeros, a mi familia, etcétera, ¿no? Toda mi comunidad. Entonces, CASEL, digamos que es este punto de referencia que nos ayuda a organizar o cómo entendemos, cómo le damos forma a estas habilidades emocionales, por un lado. Por otro lado, también tenemos desde la OCDE, tenemos pues otro enfoque
que también nos ayuda a ponernos de acuerdo sobre qué entendemos, qué forma le damos a estas habilidades socioemocionales, ¿no? Y digamos que se enmarcan en el logro de metas, ¿no?, en el trabajo con otros y el manejo de emociones, ¿no? Similar a lo que veíamos anteriormente, pues se encuentra el logro de metas, tomando decisiones paso a paso, el trabajo con otros, mi relación y el contacto con otros, y el manejo de emociones en el aspecto de autoconocimiento, de autorregulación importante, ¿no? Digamos que entonces las habilidades socioemocionales pues tienen elementos comunes. Estos elementos comunes los podríamos agrupar en habilidades intrapersonales, ¿no?, como son el manejo de mis emociones, la autoeficacia, la autoconciencia, como son las habilidades interpersonales, ese elemento de las habilidades socioemocionales que nos ayudan a conectar con los demás, y las habilidades cognitivas, ¿no? Después de que yo, como decía la frase inicial, soy un ser óptimo, en óptimo desarrollo, pues es momento de tomar decisiones, de que en mi día a día, en mi actuar diario, se vean reflejadas estas habilidades, ¿no?, en decisiones, en establecimiento de metas, irlas alcanzando poco a poco, y finalmente pues las decisiones cómo impactan en mis relaciones con los demás, ¿no?, y la vida que voy construyendo. Digamos que en este marco conceptual esto es lo que tienen en común. En los enfoques educativos en particular, ¿qué es lo que está haciendo el entorno educativo para atender estas habilidades socioemocionales, ¿no? Y el BIF hizo un análisis en donde pues, hizo una investigación buscando qué países tenían de manera, digamos, de manera intrínseca a sus planes de estudio o desde sus ministerios, desde sus secretarías, formalmente objetivos establecidos en el contexto nacional educativo para desarrollar algún elemento o todas estas habilidades socioemocionales, ¿no? Y vemos que pues todos estos países, ¿no?, en el continente americano, además, por supuesto, de los Estados Unidos, ¿no?, que en Estados Unidos su marco de referencia para las habilidades socioemocionales son estándares prácticamente estatales, ¿no? Cada estado tiene establecidos ciertos indicadores que deben de estar presentes en el aprendizaje formal dentro de las escuelas, ¿no? En los demás países en Latinoamérica, que el día de hoy, pues les hablaré un poco en particular sobre lo que sucede en Chile y en México. En Chile, según esta investigación, se encuentra presente las habilidades socioemocionales de manera formal en el contexto educativo a través de las bases curriculares, en particular en dos ejes temáticos, ¿no?, que es el crecimiento personal, que está relacionado con el conocimiento de uno mismo, la valoración personal, la afectividad y la sexualidad, la vida saludable y el autocuidado. Y en las relaciones interpersonales, en la convivencia, la resolución de conflictos interpersonales, ¿no? Como ven, tal vez les ponemos otros nombres o los encontramos de forma distinta, pero lo más importante es atender a aquellos elementos que hacen pues, que yo funcione de manera intrapersonal, digamos, en mis relaciones y que tenga impacto en mi relación con los demás y en mi toma de decisiones, ¿no? Como en este caso, la resolución de conflictos. Estos pues, estatutos, digamos, abarcan el nivel primaria y secundaria, ¿no? Y en México, en particular, los planes y programas de estudio en 2017, a nivel preescolar, primaria y secundaria, pues también se definieron estas dimensiones socioemocionales que deben ser cuidadas, digamos, por la escuela, por los planes y programas formales, ¿no?, que es el autoconocimiento, la autorregulación, como parte de los elementos intrapersonales, la empatía y la colaboración como los elementos interpersonales, y la autonomía relacionada con la toma de decisiones
y el análisis de una problemática, de tomar una postura, de la tolerancia, de generar puentes, etc. Cuando hablamos entonces de los marcos educativos y los enfoques educativos formales de cada uno de los países, pues cada uno ha hecho estos esfuerzos por sumar a sus planes y programas estos elementos. Además de estos elementos formales, digamos que estos son los recursos que naturalmente tendría una escuela en la base para implementarlos, ¿no? De manera a través de los ministerios o de la Secretaría de Educación, es ese margen. Sin embargo, pues hay ciertas otras iniciativas que tienen que ver con este desarrollo, como pues algunos autores, ¿no? Por ejemplo, Vizquerra, tiene o ha especificado ciertas competencias emocionales que también están relacionadas con las habilidades socioemocionales. Entonces, los recursos que tiene la escuela, en primer lugar, son, por un lado, los marcos legales de cada país, que, pues, si bien pueden ser elementos básicos o guías, pues existen otros enfoques complementarios que hacen que podamos atender las necesidades educativas con las habilidades socioemocionales, ¿no? Aquí vemos un elemento más, que es la parte de las competencias para el bienestar, la competencia social, la competencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, ¿no? Nuevamente vemos esta gama que tiene que ver con lo interpersonal y la toma de decisiones o la parte cognitiva. Además de estos enfoques por los cuales podemos abordar a las habilidades socioemocionales en la escuela, tenemos también programas que son complementarios, que no provienen de los marcos legales de cada país, sino programas complementarios que se pueden utilizar para complementar este enfoque en cada una de nuestras aulas. Existen diversos, ¿no? CASEL tiene documentados pues, más de 50 programas. Sin embargo, estos son, o los ejemplos que les traigo aquí, son ejemplos que tienen o que han sido desarrollados contemplando a la población latina, ¿no? Que contienen también el enfoque organizacional, es decir, que impactan a toda la escuela. Y la idea es que creen pues, estas estructuras y apoyos en toda la escuela para este desarrollo socioemocional de los estudiantes, ¿no? Programas como Building Assets, Reducing Risk, Conscious Discipline, EduGuide, EL Education, Leader in Me y Ruler Approach, ¿no? Que de hecho este último programa pues, se encuentra en Latinoamérica y también traducido ya al español, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los marcos que nos da la legalidad y por otro lado existe una serie de programas que han sido pues estudiados, han sido documentados para apoyar el desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿no? Que pues estaremos revisando. Y las habilidades, digamos que el impacto que tiene el desarrollo de habilidades no solo tiene un impacto inmediato en la educación infantil, ¿no? Sino este estudio en el APA menciona qué elementos, estas habilidades blandas son importantes para que los estudiantes universitarios tengan éxito en el futuro. Y les remarco aquí algunas que nos sonarán conocidas a lo que hemos venido platicando, ¿no? La motivación, el compromiso, el entusiasmo, las habilidades interpersonales, el saber establecer metas y las habilidades de pensamiento. Es decir, no importa si me encuentro en el nivel inicial, preescolar, primario, secundario, bachillerato, de formación, no importa en qué lugar esté situado el estudiante, ¿no? En todos lados hay signos, información de que necesitamos desarrollar estas habilidades socioemocionales que abarcan este fenómeno de elementos. También a nosotros como docentes, pues también tienen un impacto, ¿no? También hay pues información que tenemos de que cómo impactan en los educadores también, ¿no? Está pues demostrado que las emociones pueden transmitirse directa e inconscientemente a través de un individuo a otro, pues incluso a través del lenguaje no verbal, ¿no? Y por otro lado,
el no malentender a las habilidades socioemocionales, en el sentido de que no al trabajar con ellas significa que desaparecerán para siempre los elementos estresantes, ¿no? Lo que significa es que vamos a contar con las herramientas que requeriremos para enfrentar diferentes situaciones, ¿no? Hay que ponerlo en su justa dimensión, en donde lo que estamos haciendo es formando individuos más completos, íntegros, que sean capaces de enfrentarse a estas situaciones. Y, pues, en resumen, ¿no?, quisiera citar esta frase breve y poderosa del Dr. Mark Brackett, ¿no?, que dice: las emociones importan. Las emociones importan en la escuela, en el salón de clases, importan en mi contexto educativo, y es importante hablar de ellas, es importante no esconderlas, es importante hacer algo con ellas, porque están ahí, y las emociones nos sirven, en resumen, para sobrevivir. Las emociones nos dan guía de sobre qué rumbo necesitamos tomar. Cuando tengo miedo es porque necesito activar ciertos recursos. Lo que estoy enfrentando parece que es más grande que lo que puedo enfrentar con mis habilidades, y entonces el miedo se traduce en tengo que hacer algo, ¿no? Todas las emociones son importantes. En este contexto de habilidades socioemocionales hay que escucharlas, hay que escucharnos y buscar pues impactar a nuestro alrededor en la parte interpersonal, conectar, tolerancia, que pues es lo que el mundo en este momento necesita para enfrentar los retos tan grandes que tenemos como educadores, y pero en general en cada una de nuestras vidas personales, ¿no? Pues muchísimas gracias. Esto es un preámbulo de lo que son las habilidades socioemocionales, para que a continuación pues escuchemos mucho más acerca de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nayeli Rodríguez, por esta espléndida introducción al tema, y les recordamos a todas las personas que nos acompañan esta tarde que estamos conectados en este momento a través de varias plataformas. Una de ellas es el Facebook Live, y también a través de los medios y las redes de la Universidad Católica, para que nos puedan enviar por ahí o por este medio, por el chat, sus preguntas. Vamos a dar paso ahora a la presentación del tema de evaluación de habilidades socioemocionales, que estará a cargo de la doctora Lorena Méndez. Voy a leer una semblanza muy breve de Lorena. Lorena Méndez Gerard es directora del área internacional del MIDE-UC, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en evaluación del Instituto de Educación del University College de Londres. Lorena es ex consejera del Consejo Nacional de Educación en el periodo 2015 al 2021 y parte del comité directivo de la MIDE-UC desde 2021, y además entre 2010 y 2015, Lorena coordinó la línea de investigación sobre formación inicial docente en el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas de la Educación en el CPUC. Dirigió también el Sistema Nacional de Evaluación y Resultados del Aprendizaje, el SIMCE, entre 2003 y 2008. Y en el 2014 lideró la comisión externa que fue convocada por el Ministerio para hacer una revisión de este mismo sistema. Ha sido consultora además para la OCDE, en el BID, en la UNESCO y en el Banco Mundial en materia de estándares de evaluación educacional y de formación inicial de profesores. Desde 2012, Lorena colabora en el área de formación del MIDE-UC en programas vinculados a la medición y a la evaluación educacional. Muchísimas gracias y bienvenida. Bien. Bueno, muchísimas gracias por la presentación que acabamos de escuchar y por la asistencia que tenemos hoy día. Gracias también por la organización de este evento. Y quisiera ahora entonces compartir la presentación que he preparado sobre el tema de la evaluación de estas habilidades socioemocionales, que bueno, ya nos han hecho una excelente introducción sobre de qué hablamos cuando hablamos de habilidades socioemocionales y cómo existe crecientemente un interés por desarrollarlas en los contextos escolares y educacionales en general. Lo que haremos ahora brevemente es intentar responder algunas de estas interrogantes y abordar estos contenidos
Primero, ¿qué habilidades socioemocionales han sido objeto de evaluación en el contexto educacional? Hay diversos estudios y los estudios tanto nacionales como internacionales han comenzado ya hace un buen tiempo a interesarse por esta dimensión. Luego, ¿para qué? Que es una pregunta muy relevante, y cómo se han evaluado. Conocemos cómo evaluar, no sé, los avances de conocimiento en matemática, en historia, etcétera, pero poco se habla de cómo podríamos evaluar estas habilidades. Levantar algunas precauciones metodológicas y de interpretación también de los resultados que suelen entregarse en estas evaluaciones, y algunas reflexiones finales. Bueno, ¿qué son? Ya hemos tenido algunas definiciones, y aquí traje la que hizo recientemente la UNESCO a propósito del estudio que está conduciendo sobre habilidades socioemocionales en 17 países de la región, y lo define la UNESCO como el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten a las personas relacionarse consigo mismas y con los demás de manera saludable, navegando en un mundo social interconectado como individuos autónomos, responsables y motivados. Involucran tanto procesos cognitivos como emocionales, y tanto intrapersonales como sociales. Aquí es bien interesante señalar que frecuentemente se hace la distinción, y a veces se dice, bueno, estas no son habilidades cognitivas, son habilidades emocionales, y se establece como esta polaridad entre cognición y emoción. Y la verdad es que vamos a ver, estas habilidades socioemocionales tienen también algunas dimensiones que son cognitivas. Cuando, por ejemplo, yo empatizo con otro, no solo puedo ponerme en sus zapatos o en su lugar en términos de lo que el otro está sintiendo, sino que también necesito hacer un ejercicio mental y pensar cómo estará pensando el otro. Y entonces se entremezclan aspectos que son cognitivos y emocionales. Y bueno, esta distinción que ya hemos hecho de estas dos grandes dimensiones, la relación consigo mismo, cómo me siento, cómo me regulo, y también la relación con los demás. En la siguiente lámina que vamos a ver, lo que traje aquí es algunos ejemplos de estudios y evaluaciones a gran escala que han evaluado las habilidades socioemocionales. Algunos son de carácter internacional, las dos primeras columnas que aquí aparecen. El estudio Cassel, que ya se refirió, que partió evaluando un gran número de estudiantes en Estados Unidos, pero se ha ido expandiendo, pero no se ha establecido propiamente como un estudio internacional comparativo, pero sí ha provisto de muchas herramientas, tanto para la formación como para la evaluación de habilidades socioemocionales. Y los dos últimos son ejemplos a nivel nacional. Aristas, que es la evaluación nacional en Uruguay, y recientemente en el caso de Chile, la prueba diagnóstica integral de aprendizaje, que se puso a disposición de los docentes a propósito de la pandemia, en que se ofreció instrumentos para que autónomamente los docentes pudieran aplicar para evaluar las brechas de aprendizaje, pero también cómo se sentían los estudiantes y el nivel que habían desarrollado algunas habilidades socioemocionales. Entonces tenemos que hay un creciente interés por evaluar estas dimensiones, tanto en estudios internacionales como en los sistemas de evaluación nacional. En México también se hizo un estudio que se publicó el 2019, el INE. Bien, si vemos acá la fila que tenemos en color amarillo, aborda las dimensiones que tienen que ver con la relación con otros. Si vemos aquí, hay un parentesco entre todas las factores y dimensiones que se busca evaluar en estos estudios, y hay un elemento común en casi todos ellos: se busca recoger información sobre la habilidad de empatía de los estudiantes. Eso en la relación con otros. Ese es un elemento común en todos
prácticamente los sistemas de evaluación que recogen información sobre estas habilidades. Quisiera llamar la atención, por ejemplo, en el estudio ERCE, que es como nuestro PISA latinoamericano, por así decirlo, donde participan 17 países. Estamos recogiendo, nosotros como MIDE somos el socio implementador de UNESCO para este estudio y hemos estado a cargo del desarrollo de los instrumentos y de la interpretación de los resultados, y los invito a conocer el lanzamiento de resultados de este estudio, que será en diciembre de este año. Aquí en el área interpersonal se evalúan dos dimensiones: la apertura a la diversidad, es decir, la apertura que tienen los estudiantes, en este caso de sexto básico, para relacionarse con chicos que podrían no pertenecer a su grupo curso, a su grupo de amigos, y ser distintos en diferentes aspectos. La empatía también se recoge todo esto en el fondo en esta fila de color amarillo, que aborda las dimensiones que tienen que ver con relacionarse con otros. En celeste, las filas en color celeste, sistematizan lo que estos estudios y estas evaluaciones buscan evaluar en la relación de los estudiantes consigo mismos. Y aquí aparecen entonces una dimensión como de autoconocimiento y autorregulación emocional, pero también una autorregulación orientada al cumplimiento de metas y de la tarea, es decir, ser capaz de organizarse, de dirigir la atención, de perseverar hasta conseguir un determinado resultado o objetivo. Y otras dimensiones, estos estudios en algunas ocasiones también mezclan estas dos dimensiones, es decir, de relación con otros y consigo mismo. En el caso del primer estudio, de la primera columna, el estudio de la OECD, que acaba de presentar sus resultados, es muy interesante, ahora en septiembre, se incorpora una dimensión de apertura a la experiencia, es decir, en qué medida los estudiantes, este estudio se concentra en chicos de 10 años y de 15, están abiertos a la experiencia, tanto a explorar, tanto en el ámbito del conocimiento, es decir, en qué medida muestran, por ejemplo, curiosidad, pero también en qué medida están abiertos a conocer a otros, a relacionarse con otros que puedan ser distintos, como decíamos antes. Y se vio algunos resultados bien interesantes en esta dimensión de curiosidad, apertura de la experiencia y su relación con el aprendizaje. Esto parece como bastante obvio en la medida que uno es curioso, tanto interpersonalmente, le interesa qué pasará con alguien, por ejemplo, que tiene costumbres distintas a las mías, o una apariencia que es distinta a la mía, una religión distinta a la mía, y me relaciono con ellos no con rechazo, sino que con interés. Probablemente voy a aprender mucho más que si no estoy abierto a esa experiencia interpersonal y también de conocimiento. Bueno, esto es como para mostrarles la paleta de colores y la variedad de habilidades que son evaluadas en estos estudios y sistemas de evaluación, pero que a su vez se agrupan en categorías que son bastante similares y emparentadas entre sí. Bueno, en todo este menú, podríamos decir, de habilidades socioemocionales, si alguno de ustedes está pensando o por su programa educacional o establecimiento educacional desarrollar algún sistema para evaluar el desarrollo de estas habilidades, hay muchos instrumentos disponibles. Como les decía, la página web del CASEL sistematiza muchos de ellos. Es primero importante hacerse la pregunta de en cuáles focalizarse, y luego vamos a ver también que para qué también es una pregunta muy importante. Y la respuesta aquí, en primer lugar, es que debiéramos seleccionar habilidades que los establecimientos educacionales y los sistemas educacionales estén intencionando. Es decir, dado que son habilidades en que confluyen factores
tan diversos de personalidad, podríamos decir, familiares, o sea, estas son habilidades que se comienzan a desarrollar muy tempranamente y el contexto familiar influye muchísimo. Entonces es importante seleccionar aquellas habilidades que son, por un lado, susceptibles de ser desarrolladas con un trabajo pedagógico, y por otra que estén siendo intencionadas claramente por los currículos, como se decía antes. Hay un estudio que muestra cómo esto están progresivamente integrándose en las intenciones curriculares, pero donde los establecimientos estén haciendo algún tipo de esfuerzo sistemático por desarrollarla. O bien, también, claro, puedo pensar que si voy a instalar un programa de educación destinado a desarrollar estas habilidades, quiero tener información de base. Pero aquí el mensaje es que lo que importa acá no es un interés académico de indagar sobre cómo están estas habilidades en los estudiantes, sino que en el contexto educacional tiene que ver con monitorear en qué medida estamos siendo efectivos para promoverlas o no. Y para eso tiene que haber una intención y un programa sistemático para hacerlo. También otro consejo, por si es lo que motiva a haber asistido a esta presentación, otro criterio aquí es también seleccionar habilidades para las cuales hay estudios previos y por lo tanto inspiración como para poder desarrollar instrumentos o metodologías para evaluarlos. Y algo tal vez muy importante es que evaluar, cuando pronunciamos la palabra evaluar, muchas veces estamos pensando inmediatamente en calificar, es decir, poner una nota, como decimos en Chile, al estudiante. A ver, ¿qué nota le voy a poner en autocontrol o en la capacidad para empatizar con otro? Y la verdad es que, dado el carácter de este tipo de evaluaciones, o sea, de este tipo de habilidades, que probablemente los chicos, si nosotros personalmente lo identificamos más con el núcleo de nuestro ser íntimo, siempre es un tema que surge a la hora de evaluar con calificaciones, incluso también de retroalimentar, es que uno no está evaluando a la persona, sino que está evaluando lo que hace la persona. Y en este ámbito de cosas es mucho más importante esa distinción, y probablemente lo que más se enfatiza aquí es que el propósito de la evaluación sea mucho más proporcionar retroalimentación al esfuerzo educativo que está haciendo el establecimiento o el sistema educacional, más que proveer una apreciación sobre el estudiante. Y manejar también más los datos a nivel agregado, más que individualmente. Esto por la naturaleza de las dimensiones que estamos evaluando, pero también por razones metodológicas que vamos a ver en unos momentos. Y tiene que ver con el cómo se evalúa frecuentemente estas habilidades. Y los métodos más habituales son los que aparecen, las tareas de desempeño, los cuestionarios a pares, a docentes y padres, y las más frecuentemente utilizadas son los cuestionarios de autorreporte. Es decir, preguntarle al propio estudiante sobre su conducta, su pensamiento, y de esa manera establecer en qué medida, por ejemplo, es capaz de actitudes empáticas o de esta apertura a la diversidad que decíamos antes, o de relacionarse bien con otros, resolver conflictos, etc. Entonces, el método más habitual para evaluar estas habilidades es estos cuestionarios en que a los estudiantes se les plantea una serie de afirmaciones y una escala en que se les pregunta en qué medida, por ejemplo, ellos están muy de acuerdo con esa afirmación respecto a sí mismos, que lo refleja bien, o en qué medida, con qué frecuencia tienen determinadas conductas o pensamientos o actitudes. Las otras dos métodos para evaluar estas habilidades son las que aquí aparecen tareas de desempeño. Por ejemplo, proponer a los chicos un desafío que tengan que resolver colaborativamente y a través de observación ver en qué medida tienen estas habilidades o han podido desarrollar estas habilidades, por ejemplo, de colaboración, de trabajo, resolución de problemas en equipo. Los cuestionarios a pares, es decir, a sus compañeros, a docentes y padres,
también se utilizan, es decir, en el estudio reciente que les mencionaba antes de la OECD, que se publicó ahora en septiembre, ellos lo que hacen es preguntarle a los chicos a través de cuestionarios, pero también triangular o chequear esta información con lo que dicen sus padres y los docentes respecto del chico. Y esto porque evidentemente, bueno, todos sabemos, uno se ve a sí mismo no necesariamente igual que como los demás lo ven, y tal vez los otros ven habilidades que uno no es capaz de ver, o ven algunas debilidades que uno tampoco es capaz de ver. Entonces, una manera que tuvo este estudio fue recoger distintas fuentes de información, y en este caso los cuestionarios a padres, docentes y a padres. Bueno, como decíamos antes, lo más importante es tener mucha claridad respecto del propósito que va a tener hacer una evaluación de este tipo, y comunicarlo al estudiante. Por ejemplo, si se le pasa un cuestionario de este tipo, así sin más, sin comunicarle claramente para qué es, cómo se va a usar la información, el chico puede fantasear que a lo mejor lo van a calificar, y por lo tanto contestar de una manera que es distorsionada. O bien no tener claro que, por ejemplo, el establecimiento quiere recoger información precisamente para mejorar lo que está haciendo, y que no le va a comunicar a nadie lo que conteste. Entonces, el propósito no solo es importante tenerlo claro a la hora de diseñar la evaluación, sino que también es importante comunicárselo a los chicos, a los estudiantes que van a participar en la evaluación. Los propósitos más habituales, como les decía antes, son de uso más bien formativo, es decir, de retroalimentación, para la intención educacional que está teniendo o el sistema educacional en su conjunto o el establecimiento, y no tanto como retroalimentación, o más bien como calificación individual, y idealmente nunca con consecuencias individuales. Y esto tiene dos razones. Una es porque efectivamente cuando se asocian consecuencias individuales a este tipo de instrumentos, se distorsiona la respuesta. Esto es muy simple. Si a mí me preguntan en qué medida yo soy capaz de, por ejemplo, ponerme en el lugar de otros, y sé que eso va a ir con una calificación o con algún tipo de consecuencias para mí o para mi escuela, yo lo más probable es que conteste que sí, que por supuesto que soy muy capaz de hacer eso y que lo hago siempre. Y entonces se distorsiona la medida. Bueno, estas evaluaciones se han implementado por el valor intrínseco que hemos visto hoy día que tiene estas habilidades socioemocionales, pero también para entender un poco mejor cómo ellas se relacionan con el bienestar personal de los estudiantes, y también con el desempeño académico. Les voy a mostrar muy brevemente un ejemplo. Esto no lo traduje porque es de este estudio que les contaba, que es muy reciente, que es su publicación, pero es bien interesante. Aquí hay varias habilidades socioemocionales que evaluó el estudio internacional de la OECD, y su relación con dimensiones cognitivas o de rendimiento académico. Mientras más larga la barrita, más alta la correlación entre esa habilidad y el resultado académico que aquí aparece graficado. Por ejemplo, en el caso de habilidades de lectura, se ve que la empatía, que está aquí en rojo, y la curiosidad son dos habilidades socioemocionales muy fuertemente relacionadas con los resultados en habilidades de lectura. El informe hace formula alguna hipótesis bien interesante. En general aparecen diferencias entre los géneros, los sexos de los chicos en estas dimensiones, especialmente la de empatía, donde las niñas, mujeres, reportan mayores habilidades, y a la vez son las que tienen mejores habilidades de comprensión de lectura. Entonces el reporte establece una relación. Aquí dice, bueno, tenemos persistentemente algunas brechas de género en los resultados en comprensión de lectura en favor de las niñas, y tal vez hay aquí una habilidad socioemocional que está mediando esos resultados, y que
influye en que las chicas tengan mayores habilidades de comprensión de lectura. Entonces, en síntesis, se han estudiado estas habilidades o se están evaluando no solo porque son un valor en sí mismo, sino que también porque se relacionan con el rendimiento académico de los chicos. Bueno, respecto de, les quisiera dar un par de ejemplos de cómo, para imaginarse más concretamente, cómo se pueden evaluar estas habilidades a través de cuestionarios de autorreporte. Aquí estas son las preguntas que formuló el ERCE a chicos de sexto básico en el estudio internacional de 17 países que antes les mencionaba. Y se entiende aquí la empatía como la capacidad de tomar la perspectiva de otros y responder a la situación en que otros están, y hacer esto no solamente en términos emocionales, sino que ser capaz de ponerse en los zapatos del otro, en cómo el otro piensa. Entonces aquí están los ítems o las afirmaciones frente a las cuales se les preguntaba a los estudiantes si esto les sucedía frecuentemente o nunca o casi nunca, en una gradiente de 4 opciones. Y entonces aquí están el tipo de preguntas que se les formuló. Cuando alguien se enoja conmigo, trato de imaginar qué está pensando, sintiendo, o cuando dos amigos se pelean, me resulta fácil entender lo que piensa cada uno, independiente que pueda a lo mejor encontrarle más la razón a uno que a otro, pero sí soy capaz de entender cómo piensa el otro. O las 6, cuando un compañero que no es mi amigo, es decir, no es necesariamente alguien con quien yo tenga un vínculo afectivo, tiene un problema, trato de ayudarlo. Nunca, casi nunca o siempre, esto es algo que me sucede. Bueno, estas son preguntas que fueron las seleccionadas después de que funcionaron bien en los distintos países y fueron adaptadas lingüísticamente, etc. Aquí vamos a tener los resultados ahora en diciembre. Me voy, en honor al tiempo, a saltar la próxima, que tiene que ver con regularse para las tareas escolares, pero tiene que ver con esta habilidad para organizarse, monitorear, pedir ayuda, y orientarse hacia la consecución de un objetivo, y entre otras cosas perseverar. Y estos son el tipo de ítems también en una escala de frecuencia. Entonces, lo que se hace con este grupo de preguntas es que no se analiza cada una por separado, sin que todas ellas conforman un índice, y luego eso se puede relacionar con otras variables o estudiar en qué medida se presentan elevadas o muy bajas en un sistema educacional o en un establecimiento. Bueno, algunas precauciones metodológicas que es importante tener en cuenta en esta manera de evaluar las habilidades socioemocionales. Algunas fuentes que pueden ser fuentes de distorsión o de imprecisión. La primera es la deshabilidad social. ¿Esto qué quiere decir? El estudiante puede anticipar que hay algunas respuestas que son más aceptables, y entonces querer, por así decirlo, como congraciarse con quien él se imagina que va a mirar su respuesta, y decir, bueno, voy a contestar algo que me deje bien. Y entonces eso puede distorsionar los resultados. En Latinoamérica es muy frecuente que los chicos contesten este tipo de cuestionarios como se espera de ellos que contesten. Y entonces eso hace que perdemos mucha información. ¿Y de qué manera se busca de algún modo combatir esta fuente de imprecisión o de error de medición, podríamos decir? Es manteniendo la confidencialidad de la información, es decir, asegurar a los chicos que el uso de información va a ser apropiado, que nadie va a conocer los resultados de sus respuestas, porque el fin es tener un índice más bien agregado de cómo está el curso, de cómo están los chicos del establecimiento, de manera que ellos se puedan sincerar y decir, verdaderamente esto no me pasa o sí me pasa. Otra fuente de imprecisión puede ser lo que se llama el sesgo de referencia. Por ejemplo, había una pregunta ahí
antes que indagaba sobre si los estudiantes, si el estudiante, por ejemplo, esperaba a terminar su tarea antes de salir a jugar, y si eso le sucedía siempre o nunca. Entonces, puede tener mentalmente una idea de qué es lo que hacen sus compañeros. Y decir, bueno, yo la verdad soy el que más me tardo en salir a jugar, y por lo tanto voy a contestar que siempre. Es decir, siempre que hacemos este tipo de preguntas, el que contesta tiene un estándar de referencia que puede provenir de su grupo o de su imagen de qué representa eso que está formulado allí, y ese también es una fuente de variación y que hace que es muy difícil comparar las respuestas de los chicos. Aquí hay algunas soluciones metodológicas que se han usado para controlar este sesgo de referencia, y que si a alguien le interesa les puedo contar un poquito más después. Otro sesgo es en el estilo de respuesta. Hay personas que siempre contestan que están muy de acuerdo, por ejemplo. Contestan o muy moderadamente o de manera muy extrema, o si hay preguntas formuladas en forma negativa y positiva, contestan siempre lo mismo, y entonces sin discriminar que se está presentando la situación a la inversa. Entonces, para esto es muy importante, para ver quiénes están haciendo una respuesta de tipo automático, presentar las situaciones a la inversa, de manera de ver si es que el estudiante varía su respuesta dependiendo de cómo está formulado. Y lo último que quisiera mencionar es que también se encuentran sesgos de autoimagen o de memoria, o no recordar muy bien cómo se actuaba en determinada situación, o personas que, por ejemplo, por características de personalidad tienden a reportarse más negativa o más positivamente. Y ahí las soluciones, como veíamos antes, triangular con distintas fuentes de información, es decir, obtener información de los pares, de los padres o del docente. Esto es para levantar algunas alertas sobre que esto no es tan sencillo, y que hay que tener cuidado a la hora de interpretar los resultados, pues están todas estas sutilezas que vienen entre medio y que pudiera ser necesario tener en cuenta, es decir, cómo fue la situación en que se pasó este cuestionario, si los chicos se sintieron suficientemente confortables como para ser auténticos en su respuesta, etc. Esto también es para mostrar, en el caso de estudios que son internacionales, como esto, para contarles lo que se demora en preparar y testear este tipo de instrumentos. Los resultados que se van a reportar ahora a fin de año comenzaron a prepararse en el 2017, elaborando los ítems, probándolos. Se intentó recoger información de chicos de tercero grado de primaria, además de sexto, y la verdad el cuestionario no funcionó porque fue interferido directamente por habilidades de lectura de los chicos, independiente que se le hubiera puesto iconos para que contestaran mejor. Bien, en conclusión, la evaluación, no solo el desarrollo, sino que tener una idea de cómo está sucediendo esto, en qué medida estamos teniendo éxito en el desarrollo de las habilidades socioemocionales, ha despertado un creciente interés tanto en evaluaciones nacionales como internacionales, frente a un menú muy amplio de habilidades posibles de evaluar. Es necesario tener en consideración, si es que alguien quiere desarrollar un programa de evaluación de estas habilidades, algunos criterios para seleccionar en cuáles concentrarse. Ya dijimos que es importante concentrarse en aquellas que se estén intencionando desarrollar, que sean factibles de evaluar con instrumentos que queramos utilizar, y que sean sencillos y comprensibles para estudiantes según la edad que ellos tienen. También importantísimo tener claramente el propósito de la evaluación que se va a establecer, y comunicarlo al evaluado, como ya hemos dicho, teniendo en cuenta además que
además de evaluar estas habilidades en los estudiantes, es muy importante recoger información sobre en qué medida estamos ofreciendo condiciones y oportunidades para que se desarrollen, es decir, no solamente si el chico ha desarrollado su capacidad de empatía, por ejemplo, sino en qué medida el establecimiento está ofreciendo oportunidades para que desarrolle. Es decir, por ejemplo, preguntarle si participa en debates en que tiene que ponerse en distintas posiciones, si el docente le pregunta y qué estará pensando, qué estará sintiendo tu compañero cuando dice esto, por qué se habrá enojado. O sea, el estudiante puede percibir que se le están brindando oportunidades para desarrollar estas habilidades, sí o no. Y por otra parte, también una advertencia que es importante, que es, dado que este es relativamente incipiente la intención de desarrollar estas habilidades, hablar de que se trata, en este caso, de resultados educacionales tal vez pueda ser un poco prematuro, porque si bien se han incorporado estas habilidades en los currículos nacionales, la preparación de los docentes aún es incipiente, la formación para el desarrollo de estas habilidades, entonces es el uso de este tipo de evaluaciones para responsabilizar a las escuelas por los resultados que están obteniendo, todavía es muy prematuro y quisiera levantar la cautela sobre hablar de resultados educacionales en este ámbito. Todavía estamos explorando y recogiendo información. Bueno, es eso. Muchas gracias. Muchas gracias a Lorena Menkes y antes a Nayeli por sus intervenciones. Tenemos muchas preguntas que me gustaría también poner en orden para establecer un diálogo, que es lo que procede. Le recordamos a toda nuestra amable audiencia que minutos antes de que terminemos la sesión vamos a poner los materiales a su disposición y también que los materiales estarán a disposición de ustedes en las redes sociales de la Universidad Católica y en la página de Formando Formadores, ¿de acuerdo? Para que nos concentremos ahora en las respuestas y muchísimas gracias por esa colaboración. Voy a empezar en el orden en el que solicitaron las preguntas. Esta es una pregunta para Nayeli. Las agrupamos básicamente en dos grandes grupos. Esta sería esta primera parte. Si el Programa Nacional de Mejora de la SEP está basado en algún autor, Nayeli, o es un equipo. Pues es un equipo, sin embargo, pues sí está basado en, pues principalmente en CASEL y la forma en la que distribuyen las habilidades socioemocionales, pero sí es un grupo de autores. También para ti, nos preguntan, ¿cómo desarrollar estas habilidades socioemocionales en alumnos con discapacidad intelectual o con un trastorno de espectro autista? Claro, es un tema muy interesante porque pues es una necesidad muy particular. Hay trabajos y hay propuestas al respecto. Sugeriría pues revisar información. En España hay un programa de la Junta de Castilla y León para trabajar habilidades principalmente sociales, pero con personas con discapacidad, con estudiantes con discapacidad. Y digamos que otra referencia para trabajar al respecto es el National Center for Disabilities en Estados Unidos. También ahí hay bastante material al respecto. Learning Disabilities. Gracias, Nayeli. Otra pregunta para ti que es recurrente, se refiere a esto que acabas de mencionar. ¿Dónde podemos encontrar materiales que ustedes han estado recomendando aquí? Y específicamente, ¿cómo puede, nos pregunta Oscar Loaesa, cómo puedo trabajar habilidades emocionales en escuelas de educación primaria en el sur de México? ¿Hay algún programa dirigido para este perfil de estudiantes y docentes? Bueno, en México el principal, la base, digamos, de las intervenciones, pues es la SEP, el manual que tiene la SEP para intervenir. Sin embargo, pues hay bastantes materiales complementarios. Pues en primer lugar, los trabajos de Vizquerra, del autor Vizquerra, que se pueden encontrar en internet, muchas de sus investigaciones de cómo establece y cómo trabajar con las habilidades socioemocionales. Además de, ¿no? Yo les planteaba que por un lado siempre tenemos el marco
legal, por así decirlo, de nuestras secretarías, de nuestros ministerios, para cómo abordarlas, y estos otros programas pues son complementarios y basados en investigaciones. Otro libro que puedo sugerir es Permiso para Sentir, del doctor Mark Brackett, ¿no? Con un programa avalado por CASEL, que es Ruler. Y también se pueden encontrar en las páginas de, digamos, pues el equivalente a los departamentos de educación en Estados Unidos. Hay muchos materiales ya en español, ya empieza a haber mucha traducción y hay mucha guía de cómo intervenir. Por ejemplo, en el departamento de Washington, la mayoría de sus materiales de primaria ya están traducidos y bueno, se pueden explorar en Pensilvania, aún no lo están, pero hay mucha información también por ahí. Muy bien, te englobo varias de las preocupaciones y es el trabajo con la emocionalidad en diferentes niveles y por supuesto hay más interés aquí porque digas alguna opinión sobre los extremos, ¿no? Los chiquitos de educación preescolar y los adolescentes en secundaria. ¿Tienes alguna recomendación de algún autor? Claro, hay un programa que se llama, una fundación que se llama Aprendamos Juntos, donde hay material para padres y para todos los niveles educativos. Y la idea de trabajar con ellos es trabajar como en este continuo de habilidades, ¿no? Probablemente en el nivel preescolar, pues necesitamos ayuda de un adulto para que nos ayude a nombrar cómo me siento, ¿no? Y conforme va avanzando, estas habilidades van afinándose y van requiriendo de una mayor autonomía para que yo pueda analizar los propios problemas y tomar decisiones, por ejemplo, ¿no? Okay. Y voy a terminar con una. ¿Cuál es su sugerencia de algún test para evaluar habilidades socioemocionales a nivel primaria? Yo creo que ahí Lorena nos va a poder ayudar un poco más, ¿no? Para que pueda ahondar al respecto. Pero digamos que hablando un poco de la evaluación, que Lorena también ya profundizó bastante, también es importante un poco la evaluación desde nuestra aplicación, ¿no? CASEL también tiene diferentes guías de cómo, en primer lugar, evaluarme a mí como docente y en mi proceso de intervención. Lo que estoy escuchando también pues es una preocupación al respecto a través de las preguntas, cómo profesionalizarnos en abordar este tema. Como lo ha mencionado muy bien Lorena, es un tema que pudiera llegarse a distorsionar si no establecemos claramente qué queremos alcanzar y por lo tanto a partir de ahí identificaríamos el programa adecuado para intervenir y por lo tanto la forma de medir, ¿no? Entonces, creo que eso lo englobaría. Muchas gracias, Nayeli. Ahora voy a pasar a hacer las preguntas directas para la maestra Menkes por la sucesión de preguntas. Una es que si pudiera abundar más en la parte verde de la presentación de habilidades evaluadas, casos de estudio nacional e internacionales. Le diría a Katia que la presentación estará a su disposición en la página y estará para consulta posterior. Entonces tal vez me gustaría que Lorena nos abundara un poquito más sobre el tema de cuáles son las herramientas con las que, dónde están esas herramientas de consulta, Lorena, a las que podemos recurrir. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo los redirigiría a explorar el sitio web de CASEL. Ellos tienen una guía de orientación sobre recomendaciones para evaluar estas habilidades, como normas éticas y orientaciones generales, que son muy importantes como marco. Y luego tienen un sistema de búsqueda en que uno puede hacer distintos filtros, es decir, bueno, quiero filtrar por habilidad o por dimensión, bueno, me voy a dedicar, por ejemplo, quiero evaluar las habilidades de autocontrol, y otro filtro es las edades. Y entonces ahí ofrece una serie de referencias, instrumentos, ejercicios que es posible utilizar dependiendo de la habilidad, el nivel educacional o de edad que tengan los chicos,
Y ahí está, ellos han coleccionado muchos instrumentos. Entonces, los invitaría ahí a explorar eso. Y ahondar un poquito más en que aquí profundizamos bastante en el uso cuestionario, que es la herramienta más utilizada, pero hay otras alternativas, como por ejemplo ejercicios o situaciones con pautas de observación, que en los niveles más chiquititos, digamos, de prebásica, probablemente es más adecuado, más que pedirle al chico que reporte cómo habitualmente reacciona, que imagínense todo lo que hay que hacer mentalmente, el nivel de abstracción que hay que tener para poder responder a una pregunta de ese tipo. Observarlos cómo se relacionan con sus compañeros, qué pasa cuando ambos quieren jugar con el mismo juguete. Entonces, bueno, todo ese tipo de situaciones que son cotidianas y que pueden tener, hay pautas de observación. También vi que en el caso de la prueba diagnóstica chilena, el DIA, el Diagnóstico Integral de Aprendizaje, no muestran ellos cómo es el instrumento, pero es bien interesante que utilizan para los niños pequeñitos de segundo de primaria y tercero de primaria, la lectura de un cuento con preguntas, que me lo puedo imaginar, en realidad, aunque no lo muestran ahí, pero me lo puedo imaginar, y entonces el docente puede narrar este cuento y dadas las señales que se puede ir, que la narración va sugiriendo sobre actitudes que tiene el personaje, incluso dibujo, preguntarle al niño, bueno, ¿qué sentirá este personaje? Entonces, indirectamente de esa forma se puede evaluar desarrollo de empatía, en este caso a través de un cuento. Entonces, lo que quiero decir es que puede haber una variedad de estrategias muy diversa, no solo cuestionarios, sino que observación, situaciones en que los chicos tengan que resolver una situación y ver cómo reaccionan. Pero quisiera sí nuevamente reiterar que es tan importante tener en consideración el para qué, o sea, esa información, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con eso si es que observo, por ejemplo, bajos o altos niveles de una determinada habilidad? ¿Para qué me va a servir? ¿Me va a servir para decirle al padre del chico, mire, tiene un bajo desarrollo de esta habilidad, y reportarle, o para darle una imagen al niño o ayudarlo a construir un mito sobre sí mismo, sobre qué es bueno o malo para esta determinada habilidad? ¿O es para preguntarme, bueno, ¿y cómo lo ayudo? ¿Qué podemos hacer como escuela, como docente, para que desarrolle mejor esta habilidad? Entonces, creo que la evaluación en este ámbito tiene sobre todo un sentido de retroalimentación a la docencia. Es lo prioritario. Muchas gracias, Lorena, por tu amplia respuesta, y la conecto con también para ti, que es recurrente. ¿Cómo lograr que los docentes se interesen por el estado socioemocional de los aprendices cuando viven ellos mismos una época en que hay demasiada carga administrativa, que no les permite a veces ni siquiera pensar en sus propias situaciones emocionales? Me parece una pregunta recurrente y también muy interesante también para pensar también en nosotros al frente de estas comisiones. Uh-huh. Bueno, no sé si ha sucedido esto en distintos países, pero la pandemia ha hecho muy evidente las necesidades socioemocionales de los chicos. Ha hecho muy evidente la diversidad de situaciones de bienestar y de malestar socioemocional de ellos. Y llama mucho la atención que en esta situación, probablemente mucho más que antes, espontáneamente las escuelas y los docentes han querido saber cómo están emocionalmente los niños. Mucho más que saber a veces qué lograron hacer de las tareas o los deberes o las guías que les mandaron, o si completaron algún ejercicio, han querido saber cómo están, porque lo han notado a lo mejor en la voz o en la forma de comunicarse con ellos a distancia, o ahora que algunos están volviendo, han notado el impacto. Entonces,
yo creo que es probable que casi naturalmente los docentes tienen mucho interés en cómo están los niños. Y la sobrecarga administrativa puede ser en este momento, claro, una sobrecarga que impide esa atención que es más natural. Pero diría yo que el interés, no sé si dudaría que está, no sé si hay que estimularlo. Me da la impresión que espontáneamente, especialmente a raíz de la situación de este año y del año pasado, ha sido bien estimulante este interés. Lo que sí importa, creo yo, es el cuidado personal de los docentes, para no verse completamente sobrepasados e inundados por tanta demanda emocional. Gracias. Tenemos una pregunta que me parece muy relevante, podría ser para las dos, las dejo a su consideración. ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo podemos evaluar el área socioemocional en este formato? ¿Estrategias? ¿Qué estrategias podríamos utilizar para evaluar las situaciones socioemocionales a distancia? ¿No? Y eso nos pone en otra condición. Nayeli o Lorena. Oh. Claro, pues creo que hay esfuerzos por justamente llevarlo a cabo ahorita, pues es el medio que tenemos y de alguna forma yo creo que probablemente nos hace falta en este momento documentación, ¿no? de cómo se llevó a cabo, y seguramente la empezaremos a ver dentro de muy poco, pero creo que hay iniciativas, hay formaciones que se están llevando a cabo al respecto, y programas, ¿no? La atención no sé, herramientas y centros de apoyo. Hay centros de apoyo telefónicos, por ejemplo, para atender ciertas situaciones. Y bueno, ya nos dirá unos meses más adelante, seguramente, cuando podamos recoger información de si esto fue útil o no, pues si hay diferencia, ¿no? Sería una pregunta interesante, pues, si hay diferencia entre los intentos por desarrollarla con estos recursos que tenemos en este momento en comparación con la vivencia en el aula, ¿no? Yo creo que sí la habrá, pero bueno, no sé qué opina Lorena. Bueno, yo quisiera hacer la distinción entre la habilidad socioemocional y su evaluación y el bienestar, el bienestar socioemocional. En qué medida los chicos se están sintiendo angustiados, más asustados que antes, más deprimidos, más ansiosos. Esas no son habilidades socioemocionales, eso corresponde al área del bienestar socioemocional. Y ha habido intentos bastante sistemáticos en este tiempo de obtener información de manera muy simple, incluso a través de WhatsApp o pequeños cuestionarios que aparecen una carita feliz, una triste, una angustiada, y ¿cómo te sientes hoy? Y muy rápido los docentes pueden tener como un mapa de cuántas caritas tristes tienen, y entonces eso habla del estado emocional de los chicos, no del desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Entonces es importante hacer esa distinción, y creo que a distancia se ha hecho, y ha sido posible recoger información sobre, por ejemplo, niños que están extremadamente angustiados, o que no, que han logrado sobrevivir bien la situación, etc. Y ojalá eso venga para quedarse, digamos, que ese monitoreo del bienestar socioemocional de los chicos permanezca. Ahora, cómo evaluar a distancia habilidades socioemocionales y su desarrollo, yo volvería nuevamente al para qué. En qué medida podemos desarrollarlas a distancia, me queda muy poco claro, porque, por ejemplo, si los chicos están confinados, están sometidos a relaciones que son de parentesco probablemente, o de amistad, donde no es, por ejemplo, la habilidad de relacionarse con otros muy distintos o distantes, no es algo que se vaya a desarrollar en la familia, es algo que se desarrolla en la escuela. Entonces, ¿para qué evaluar el desarrollo de habilidades que no estamos pudiendo estimular? Entonces, es importante como hacerse esa pregunta, ¿para qué? Porque a veces caemos en modas, ¿no? Entonces encontramos un super cuestionario, ustedes van a la página de CASEL, y entonces vamos a evaluar
la habilidad de empatía, de todas estas que hemos visto, en circunstancias que no las estamos desarrollando, no estamos teniendo un programa de desarrollo de ellas. Entonces, ¿para qué? Otra cosa es el bienestar, que es algo que tiene que importarnos de todas formas. Muchas gracias. Rescato también varias inquietudes ahora para ti. Vuelve a aparecer nuevamente, y la leo. ¿Hay alguna experiencia de evaluación en habilidades socioemocionales en alumnos con capacidades diferentes, trastornos de espectro autista o traumas complejos y que de manera responsable podamos ayudar en su desarrollo? Vuelve a aparecer la pregunta. Sí, bueno, en eso declaro absoluta ignorancia, no lo sé. Y me comprometo a buscar si es que hubiera. Y también algo que me gustaría retomar, a mí me gustó mucho esta precisión sobre la relación que hay entre la curiosidad, la tolerancia, la creatividad, la autorregulación, y que más allá de la evaluación, como tú dijiste, como calificar o aceptar una nota, como también decimos en México, se trata de hacer un diagnóstico y de ver cómo estamos y dónde estamos, ¿no? Y cómo podemos llevar hacia otro mejor nivel estas interacciones. Tenemos unos pocos minutos antes. Les recuerdo que los materiales estarán disponibles en la presentación se está grabando y estará disponible en el portal de Formando Formadores y redes sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Chile, ¿de acuerdo? Y tenemos también otra serie de comentarios que dependen mucho sobre cuál es el momento de empezar, ¿no? En qué momento se pueden empezar, en qué edad se puede empezar con este tipo de instrumentos para ver en qué nivel estamos. En ese sentido, ¿en cuál nivel de educación podremos empezar? Se mencionó, ¿no? que es dependiendo justamente del nivel y de la intención que se puede seleccionar el instrumento, pero aquí nos dice claro. ¿Cómo? ¿No? ¿O en qué momento? ¿En qué momento empezar? Bueno, tal vez la respuesta ahí nuevamente es ¿para qué? Y depende de en qué momento hemos empezado a intencionar el desarrollo de estas habilidades. O sea, si desde etapas bien tempranas de educación inicial o preescolar es posible trabajar para desarrollar estas habilidades sin duda desde muy temprano. Y por lo tanto también es posible a esas edades pensar en que podemos observar si hay un progreso. Y por supuesto que otra cosa es que vaya a usar esa información para calificar al chico, para entregar una libreta con una estrellita o sin estrellita, y ahí las cosas se empiezan a distorsionar. Y entonces luego llega el chico a la casa y lo premian porque desarrolló muy bien la habilidad. Entonces hay un riesgo muy, muy grande que en lugar de desarrollar estas habilidades, lo que desarrollemos es un discurso sobre ellas en los chicos. Entonces, tal vez no aplica aquí lo mismo que para las matemáticas o para otras disciplinas que estamos desarrollando en las escuelas. Y hay que tener cuidado. Entonces, nuevamente puedo que esté evaluando muy tempranamente, no para reportar a los padres, no para calificar al chico, sino que para ver si mis estrategias están funcionando o no. Ese es el propósito fundamental. Muchas gracias. Tenemos ya el tiempo encima. Yo trataría de terminar agradeciendo esto, pero antes recordarles que las emociones no dejan ser parte de un discurso muy complejo, de narrativas que nos llegan en diferentes momentos y también de elementos tan fundamentales en la lengua como la cortesía y la atenuación con los que siempre estamos involucrados. Les agradezco muchísimo a todas las personas que nos han enviado sus preguntas, sus inquietudes a este foro, a esta primera sesión del webinar de la importancia de las habilidades socioemocionales y su evaluación en el mundo educativo. Queremos agradecerle especialmente a nuestras expositoras de hoy, a la doctora Nayeli Gutiérrez y a la maestra Lorena Ménquez por sus espléndidas participaciones, a ustedes también, a las autoridades y también a todo el equipo que ha hecho posible esta transmisión y también a nuestro intérprete. Muchísimas gracias por su presencia y los esperamos en nuestra siguiente
emisión del... Muchas gracias. Y ahí tienen la dirección para acceder a las presentaciones de hoy que nos han estado solicitando.